tardes. Son las 8:10, no sé si esperáis a alguien o si no esperamos a nadie más podemos ir empezando, ¿se os parece? Yo había propuesto hablar sin micrófono, pero ahora me estoy dando cuenta de que a lo mejor hay que hablar con micrófono. Porque si no, no se escucha, ¿verdad? Vale. Vale. Le doy la palabra. Hola, buenas noches a todos. Primero, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a la oficina por cedernos este espacio. Hemos organizado este coloquio desde la Plataforma de los Derechos y la Justicia Social. Y bueno, Aurora nos va a contar un poco el tema de las devoluciones en caliente dentro de la ley Mordaza y todo lo que supone. Ella es licenciada en Derecho, con especialidad en migraciones, en derechos humanos y en género. Trabaja actualmente, lleva varios años trabajando en Rescate en Madrid, es una ONG que pide solicitudes de asilo político internacional, de protección internacional. Pero viene como activista de la Comisión de los cierres de los CIE dentro de Ferrocarril Clandestino. Y ya está, poquito más, ella nos va a contar más. Bueno, pues gracias de nuevo. Lo primero que quiero decir es que me ha gustado mucho este sitio, no lo conocía, y me ha gustado mucho también saber qué actividades desarrolláis dentro de aquí, así que intentaremos darle difusión. Yo soy de aquí, pero llevo bastantes años fuera, con lo cual mi acento es un poco raruno ya, para que no os sorprendáis. Bien, bueno, pues como decía Nadia, me voy a sentar así un poquito más relajada. Como decía Nadia, yo soy Aurora, trabajo como asesora legal en una ONG de solicitantes de protección internacional, pero a la vez pertenezco a un colectivo que se llama Cerremos los CIE. Cerremos los CIE de Ferrocarril Clandestino. Es un colectivo que está en Madrid y pertenecemos a la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. En un principio me gustaría, la charla va sobre la ley Mordaza y los derechos humanos de las personas migrantes, porque esa fue un poco la temática que me propuso Nadia. Yo voy a aprovechar esta temática para abordar de manera un poco más amplia cuál es la situación, o mejor dicho, cuáles son las vulneraciones de derechos humanos de las personas migrantes que se están dando en el contexto de nuestro país hoy en día. Voy a hablar con micrófono, que supone una autoridad, pero por favor preguntad, interrumpid y ayer también lo dije, a mí me gustaría saber cuál es la realidad de Almería, porque no la conozco, sé que se hacen cosas, no llegan, a mí no me llegan y de hecho creo que aquí hay bastante potencial para que se pudieran crear redes de contacto y así nos pudiéramos articular a nivel estatal, ya que la unión hace la fuerza. Ahora mismo Ferrocarril Clandestino, nuestra comisión, está dentro de esta campaña estatal y en ella participan colectivos de distintas partes del territorio español. Desafortunadamente, colectivos de Andalucía, por la distancia y por otras cuestiones, participan poco, ¿no? Entonces, si de aquí surgiera una idea, sería bonito que pudiéramos estar en contacto, ¿no? Bien. Os pongo aquí también el mail de la comisión, que es cerremosloscie@gmail.com, y me gustaría proponeros pasar una hoja en donde quien quiera pueda apuntar su mail para que yo les pueda reenviar un documento que he elaborado con información complementaria de muchos de los temas de los que voy a abordar. Así quien esté interesado pues puede ir profundizando, ¿no? Entonces, si os parece, hacemos eso, pasamos una hoja y luego yo mando ese documento a todo el mundo. Vale, otra cosa que quería deciros es que, aunque yo soy licenciada en Derecho y trabajo un poco en estos ámbitos, yo creo que es muy importante que todas las personas, de hecho en la comisión solamente estamos 2 abogadas, el resto de gente se dedica a temas muy diversos que pueden ir desde la zoología hasta la dirección de cine, hasta la carpintería. Y con esto lo que quería contaros es que creo que todo el mundo puede ser activista de derechos humanos
Y creo que no hace falta tener ninguna formación técnica especializada para tener la sensibilidad y para tener la inquietud de comprender cuáles son las injusticias que se producen en nuestro contexto y cómo podemos acabar con ellas. De hecho, vuestra plataforma es un ejemplo de eso, ¿no? Así que espero que cojamos ideas nuevas y que puedan servir para difundir el mensaje de defensa de los derechos humanos y para que todas podamos ser un poco activistas de derechos humanos. Bien, en primer lugar, si pensamos en ley mordaza, pensamos automáticamente en devoluciones en caliente. Y cuando pensamos en devoluciones en caliente, nos viene a la mente la imagen de las personas saltando la valla de Melilla y de la Guardia Civil propinando palos a esas personas. Esto es un hecho que se está produciendo en los últimos años. En 2005 no había tantos testimonios gráficos que evidenciaban cuál era la situación que se producía en la valla. Esto constituye un arma de doble filo. Por una parte, estamos siendo testigos más que nunca de la realidad de cómo las fuerzas policiales ejercen violencia sobre las personas, pero también al mismo tiempo estamos siendo víctimas de un circo mediático voluntario por parte de los gobiernos. Quieren transmitir la imagen de que están invadiéndonos y de que contra esa invasión hay que actuar rápido, pronto y de manera contundente. Por eso quería en primer lugar daros o comentar algunos datos, algunas cifras que desmonten este imaginario colectivo de la invasión de los inmigrantes. En esta primera diapositiva lo que veis son datos de los flujos migratorios. En marrón se dan las cifras de inmigrantes y en azul se dan las cifras de emigrantes. Con lo cual, en cada país vais a ver siempre en relación con España qué porcentaje, qué volumen de inmigrantes y emigrantes hay. Además, en el cuadro aparecen los datos de que en España hay 6.500.000 inmigrantes, personas inmigrantes, pero además se ofrece el dato de que hay 1.200.000 personas emigrantes. Esta sería la primera información que ya nos muestra claramente que no es ningún tipo de invasión. Un volumen de 6 millones de habitantes en una población de 46 millones de habitantes constituye alrededor de un 12% de población extranjera, que es la media que hay en los países de nuestro entorno, ¿vale? Podemos pensar en Reino Unido, por ejemplo. Y abajo aparece también la información de que nuestro país es el 10º país de destino, ¿vale?, de personas emigrantes en un ranking internacional. Y es el número 47 en la lista esta internacional de países que emite, o sea, que hace que personas emigren, ¿no? Bien. En segundo lugar, aquí vemos los datos solamente referidos de nuevo a España, ¿vale? Se ve de dónde son las personas que han inmigrado en España, ¿vale? Perdón, las personas, los inmigrantes sí, los inmigrados vienen ahora después. Estos son los países de destino de los inmigrantes españoles. Como veis, pues Europa, Latinoamérica bastante, y en algunos Estados Unidos y en algunos otros sitios como Australia un volumen también bastante alto, y distintos países del mundo. Y aquí veríamos los países de origen de las personas que inmigran a España. Principalmente son Alemania, Reino Unido, Francia, países de Latinoamérica y luego países de la frontera sur mediterránea, Marruecos. Ahí veis las cifras. Vale. Esto es otro argumento más para desmontar ese imaginario, ¿no?, de invasión.
invasión de personas subsaharianas en España no hay ningún país subsahariano que constituya un volumen importante de personas que expulsan ciudadanos hacia nuestro país. Y por último, pero no menos importante, aquí se ofrecen datos, son datos del Frontex, de la Agencia Europea de Fronteras. Son datos de 2013, con lo cual serán de 2012, y se refieren al número de personas que se han contabilizado que acceden a nuestro país por puestos no habilitados de forma irregular, ¿vale? Entonces nos muestran las principales rutas migratorias que usan esas personas que quieren llegar a Europa por distintas partes. La parte que afectaría a esas devoluciones en caliente, es decir, las personas que acceden vía Ceuta y Melilla, sería el dato este que aparece abajo a la izquierda, ¿vale? La ruta del Mediterráneo oeste. El número de personas que acceden por aquí sería de alrededor de 6.500 personas. Y las tres nacionalidades de origen de esas personas, las tres nacionalidades de procedencia, serían Argelia, Marruecos y luego otros países no especificados, que probablemente sí que van a ser de países de África subsahariana. Si lo comparamos con el resto de rutas migratorias de acceso a Europa, podemos ver que en cuanto a la ruta, por ejemplo, balcánica, en número es muy parecida. En cuanto a la vía de acceso por Puglia y Calabria, que son 4.800 personas, es un poco menor, pero también se asemeja. Si vemos la vía de acceso que salen personas de Túnez, Libia, hacia Sicilia, que también ahí nos venden mucho marketing, ¿no? A través de las pateras, de Sicilia, Lampedusa. Vale, el volumen ya es casi de un 40% más. Y lo que nunca se comenta, y es un dato muy importante, es que la principal ruta migratoria usada por las personas para acceder a la Unión Europea es la ruta del Mediterráneo por el este, ¿vale? Son 37.220 personas las que acceden por ahí. Comparar ese volumen de personas con las 6.500 de nuestra Ceuta y Melilla. Luego hay otras rutas también un poco minoritarias. Por otra parte, esto solamente señalarlo ahora, luego hablaremos un poco más en profundidad. Esos países de procedencia, os los leo, son Afganistán, Siria, Bangladesh, se vuelven a repetir, Kosovo, Somalia, Georgia, Eritrea, Túnez, Somalia, Marruecos, en fin, bastantes países. Son países que se encuentran actualmente en medio de una guerra o de un conflicto internacional o un conflicto nacional, dependiendo, y otros son simplemente países frontera, ¿no? Países lindantes con Europa. Bueno, pues yo creo que este argumento simplemente ya con este sería un motivo suficiente para contrarrestar esa idea, ¿no?, de invasión que pretenden hacernos que interioricemos. Almería me parece un punto geoestratégicamente importantísimo. Aquí en este mapa quería mostraros cuáles son las mayores rutas de acceso a Europa por vía marítima y por vía terrestre. Y si veis, pues Almería constituye un punto de destino importante procedente de Melilla. En porcentaje y en volumen no es muy grande, pero sí que es una de las vías claras de acceso a España. Esto quiere decir que llegan personas inmigradas y que las autoridades tienen que abordar esa situación de alguna manera. A mí me da la sensación de que esa realidad está un poco invisibilizada aquí. No sé si es que yo simplemente no lo sé o que por el contexto realmente no se está viendo qué está pasando, ¿no? Entonces, si queréis luego o ahora podemos hablar de eso, de si
de si sabéis lo que se está cociendo, de si sabéis lo que pasa, de si ha habido lucha que intente un poco contrarrestar las barbaridades que se puedan dar. Vale. Y ya, para meternos un poco de lleno en la modificación de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, os pongo aquí un gráfico que salió en el periódico Diagonal hace un par de días y que, bueno, resume un poco cuáles son los cambios que se van a producir. Hasta que no se apruebe la ley, esta ahora ha sido aprobada por el Congreso, entonces está en el Senado, está pendiente de aprobación por esta Cámara. Como están todo el día modificando, pretendiendo modificar leyes, ya pasó con el aborto, yo hasta que no salga la ley no me la estudio. Entonces, sinceramente, no conozco en profundidad la ley, pero sí conozco aquello que se refiere al contexto de los derechos humanos de las personas migrantes, que se centraría simplemente en la imagen de la derecha. El resto, ¿en qué se podría resumir? Pues en restricción de libertad de expresión, en criminalización de la protesta, en un aumento brutal de las penas asociadas, penas punitivas, penas dinerarias asociadas a esa criminalización de la protesta. En el documento que os voy a pasar hay un manual que han escrito desde Comisión Legal de 15M Sol, que me parece que está muy bien porque es un manual práctico en donde puedes ir siguiendo paso por paso, ¿no? Dependiendo de la situación que te encuentres, desde el punto cero de queremos hacer una manifestación en contra de esto, pedimos autorización o no, hasta recursos, en fin, un montón de formas o de vías posibles de lucha ante este tipo de represión. Vale. En la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, ¿qué afecta a los derechos de las personas migrantes? Se centra básicamente en dos puntos. Un punto tiene que ver con aquello que se llaman las redadas racistas. No sé si habéis oído hablar de ellas o no, pero en Madrid, por ejemplo, son muy frecuentes. De repente va la Policía Nacional y se pone en la boca del metro, por supuesto de un barrio obrero, donde saben que muchas personas por la mañana temprano, sin documentación, se cogen el metro para irse a trabajar. Entonces piden la documentación, pero piden la documentación a efecto, ellos dicen, de identificación, casualmente solo a personas que tengan la piel oscura o a personas que tengan rasgos étnicos no occidentales. ¿Vale? El artículo 11 es el artículo de la ley vigente de ahora, de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Y si veis, y el artículo 13 sería el artículo que quedaría después de la modificación. Si veis, ya para empezar, lo que hace el artículo 13 es desarrollar muchísimo un artículo que era muy escueto en un principio, y en el que se decía que los extranjeros que se encuentren en territorio español están obligados a disponer de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en España. Bien, lo que se les exigía era que tenían que disponer de esa documentación que acreditara su identidad. Sin embargo, con la modificación lo que va a ocurrir es que ahora se habla de que tienen el derecho y la obligación de conservar y de portar consigo esa documentación identificativa que además tiene que acreditar la residencia legal en España. Luego se añade un párrafo que no se sabe muy bien a qué se refiere, pero si se conoce la práctica policial, sí se sabe por qué se ha metido. Y por si no quedará claro, en el tercer punto te vuelven a repetir que los extranjeros están obligados a exhibir la documentación mencionada en el apartado 1 del artículo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad. ¿Esto por qué lo han hecho? La Policía Nacional, cuando se ponía en la puerta del metro y pedía bajo perfiles étnicos la documentación de las personas, realmente estaba realizando identificaciones ilegales.
Además, si la persona al mostrársela se veía que no era un documento que a ellos, digamos, le fuera de agrado, por ejemplo, le podrían enseñar el abono de transporte, ¿no? En donde consta el nombre, constan los apellidos, de dónde es, tal, el número el NIE, el número de identificación de extranjero, pero la policía no le valía, porque la policía lo que quería no era identificar a las personas, lo que quería era comprobar si estaban con residencia legal y si no estaban, iniciar un expediente de expulsión, llevárselos a comisaría, retenerle el pasaporte y que esto acabara expulsando a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que la policía al final lo que hacía era detenciones ilegales, porque no había una cobertura legal para hacer esto. Esto además fue avalado por informes del Defensor del Pueblo y a nivel, digamos, jurídico, así de recursos, siempre se ganaba porque eran detenciones ilegales, ¿no? Ellos se amparaban en otro artículo de la ley esta, que es el artículo 20, y que permite que un agente de la policía te pida identificación, pero en el ejercicio de sus funciones de indagación y de comprobación de un delito que se ha tenido que dar en las inmediaciones. Claro, o sea, mucha casualidad sería que hubiera habido un robo de una persona negra de piel y que por eso pidiera a la policía la documentación solo a los que tuvieran la piel negra, ¿no? O sea, se estaban claramente delatando. Entonces lo que pretenden con este articulado es salvarse un poco el culo. Y luego, como os decía, la modificación de la ley afecta a dos puntos. Por una parte, lo que quieren hacer es legalizar esas redadas racistas. Y, en segundo lugar, introducen una disposición que tiene que ver con lo que ellos llaman el régimen especial de Ceuta y Melilla, ¿vale? Mediante esta disposición, que esto también como es un poco ingeniería jurídica, porque para modificar la ley de extranjería modifica otra ley. O sea, modifica la ley de seguridad ciudadana, en donde dice que, en un artículo que mediante esa ley se modificará la ley de extranjería. Entonces lo que hacen es modificar esa ley de extranjería, que es la ley orgánica 4/2000, introduciendo una disposición en la que se habla del régimen especial de Ceuta y Melilla. Se dice, ¿esto para qué es? Para legalizar las devoluciones en caliente. Se dice que los extranjeros que se han detectado en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, mientras intentan superar en colectivo, ¿no?, en grupo, esa valla, que ellos llaman elementos de contención fronterizo, para cruzar irregularmente la frontera, que esto además se introduce una complicación de la vida, porque habría que demostrar que ellos lo hacen para cruzar ilegalmente, la gente lo hace para cruzar, no para contravenir ninguna norma, pero bueno. Podrán ser rechazados a fin de impedir la entrada ilegal en territorio español. Bien, yo lo que quería trasladaros hoy es el mensaje de, primero, el actual gobierno, pero ya lo hacía el gobierno anterior también, lo que pretende hacer es legalizar una actuación que en un principio, no sé si os acordáis, en 2005 se produjeron también unos saltos importantes en la valla de Melilla, pero en 2005 la realidad era otra. No se permitía, por las razones que hemos comentado antes, no se permitía que los fotógrafos tomaran tantas fotos de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, el discurso oficial del gobierno en aquel momento de Rubalcaba era decir que no, que las devoluciones en caliente no se estaban dando, que a lo mejor de forma excepcional en algún caso, pero que esta para nada era la práctica habitual, ¿vale? Ahora ya la realidad es distinta, ya nadie puede decir que esas devoluciones en caliente no se están produciendo, porque es evidente que se están produciendo de manera constante y continua. Entonces el discurso oficial tiene que ser otro. ¿Y cuál va a ser? Decir, vale, lo estamos haciendo, pero es que estas devoluciones ya van a ser legales porque lo único que se necesitaba era modificar la ley de extranjería. Bien, pues a partir de ahora lo que quiero es decir, o compartir los argumentos de por qué da igual que modifiquen esta ley, porque va a seguir siendo inconstitucional, porque hay una serie
de normas, no solamente la Constitución, sino también normas internacionales y normas comunitarias que van a impedir que esto tenga una larga vida. O sea, esto se va a, en cuanto si se produce la reforma, se va a, seguramente por parte de organizaciones, a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Eso sí, hasta que ese recurso se resuelva, lo van a seguir haciendo, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hablar ahora un poco de qué son realmente las devoluciones en caliente, cómo no son nada que tenga que ver con figuras recogidas en la normativa de extranjería y cómo tampoco vale que se den bajo los argumentos del discurso oficial actual, ¿vale? Es decir, desmontar por qué no valen las devoluciones en caliente bajo los argumentos que el ministro del Ministerio del Interior está dando, y también decir que aunque eso valiera, aunque se produjera esa legalización, las devoluciones en caliente van a seguir siendo ilegales, porque nuestro ordenamiento jurídico debe ser consonante con el ordenamiento jurídico comunitario y con el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, igual que lo es en materia de mercancías. Es decir, si somos una sociedad globalizada, tendremos que cumplir las normas internacionales tanto para mercados como para personas. Bien, ¿qué son las devoluciones en caliente? Las devoluciones en caliente son actuaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español de entrega de ciudadanos extranjeros que están en territorio español por la vía de hecho, es decir, saltándose los procedimientos que existen y fuera de la normativa de extranjería, ¿vale? Fuera de la legislación de extranjería. Entonces, ¿por qué fuera de la legislación de extranjería? Porque en materia de extranjería podríamos encontrar tres figuras que se podrían parecer a las devoluciones en caliente, pero que no son devoluciones en caliente. En primer lugar, os quería hablar de las expulsiones. Hay muchas formas de expulsión, ¿vale? Pero en general podemos decir que una persona, si se encuentra en territorio español de forma irregular, por lo que sea, porque haya venido de forma irregular y nunca se le haya pedido la documentación, o porque haya venido de forma regular, haya estado trabajando y haya caído lo que se llama la irregularidad sobrevenida. Es decir, haya llegado el momento de renovar su tarjeta de residencia y trabajo, esté en paro, no cumpla con los requisitos económicos o ilegales familiares requeridos y sobreviene irregular, pierde su autorización. Esto le pasa a muchas personas de origen, por ejemplo, magrebí. ¿Por qué? Porque resulta que la ley de extranjería y las leyes de nacionalidad en España son bastante discriminatorias. Ya que hemos estado y seguimos explotando a las colonias en Latinoamérica, se lo ponemos un poquito más fácil para que se naturalicen y adquieran la nacionalidad española. Pero para los moros no nos vale. Entonces, a la hora de poder optar poder solicitar la nacionalidad española, tienen que esperar 10 años, que comparados con los 2 años de personas de origen latinoamericano es totalmente desproporcionado. No tiene ningún tipo de justificación. La justificación es que los estados tienen soberanía para establecer las normas de acceso y de residencia en sus países. Pero esto no quiere... ¿Qué? Pero esto no quiere decir que los estados puedan hacer de su territorio un cortijo. Los estados tienen que respetar la normativa. Bien, entonces, os comentaba, expulsiones, lo primero que se podría asemejar y que no encaja con la figura de devoluciones en caliente. Si una persona está en territorio español sin permiso de residencia, está de forma irregular. Si está de forma irregular, en la ley de extranjería, se está cometiendo, bajo la normativa de extranjería, se está cometiendo una infracción. Hay distintos tipos de infracciones dentro de la ley de extranjería y cada tipo de infracción lleva asociado una sanción, ¿vale? La sanción
más grave, asociada a la infracción grave de la normativa de extranjería, sería la expulsión del territorio español. En esto hay que resaltar que la expulsión no debe ser la sanción automática que se le tenga que atribuir a una persona que está cometiendo una infracción de la ley de extranjería. Sin embargo, la realidad es que la policía lo que pide como churro es la expulsión de las personas, ¿vale? Y aquí entraría en juego también la figura de los centros de internamiento de extranjeros. Los centros de internamiento de extranjeros no son los CETIs de Ceuta y Melilla. Los CETIs de Ceuta y Melilla son los centros de estancia temporal de inmigrantes. Hay 2 en nuestro país y hay 7 centros de internamiento de extranjeros. En los CETIs lo que se le da es ayuda humanitaria a las personas que han accedido a nuestro territorio. Son centros donde las personas tienen libertad de ambulatoria, pueden entrar, pueden salir, lo que pasa es que tienen un lugar donde comer, donde dormir y donde poder ser atendidos si se pone de parto una mujer, por ejemplo. Sin embargo, los centros de internamiento de extranjeros son lugares, aunque la ley dice no privativos de libertad, son lugares privativos de libertad. Y son los centros en los que las personas tienen que estar hasta un periodo máximo de 60 días si han cometido una infracción grave de la ley de extranjería que lleva asociada esa expulsión. El Estado entiende que para que se pueda producir esa expulsión se va a adoptar una medida cautelar que la asegure, y esa medida cautelar es el internamiento en un centro de internamiento de extranjeros. Esto queda claro. En España ahora mismo hay 7 centros de internamiento de extranjeros. Hay uno en Barcelona, en Zona Franca, hay uno en Valencia, hay uno en Murcia, hay uno en Madrid y hay 2 en Canarias. Y uno el de Málaga lo cerraron, en Algeciras, o al revés. El de Málaga el que lo cerraron, sí, sí. Antes había otros que lo cerraron por distintos motivos. Así de manera anecdótica, contaros que algunos de los centros de internamiento de extranjeros no pasaron ni siquiera, digamos, las pruebas técnicas para ser perrera, para que os hagáis una idea de cuáles son las condiciones materiales a nivel de infraestructura ya simplemente que tienen estos centros, ¿vale? El Estado dice que son centros no privativos de libertad. ¿Por qué dice esto? Porque tiene que hacer un poco de trampa jurídica. El Estado no puede privar de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito. Solamente bajo el campo penal se puede privar de libertad a una persona. Si yo no pago una multa de tráfico, no me pueden meter en la cárcel por eso. Sin embargo, en lo que se refiere a los derechos de las personas migrantes, parece que sí se puede. Ya se interpuso sobre esto un recurso de inconstitucionalidad, pero lo sortearon diciendo que no era la administración civil, porque eso era lo que se estaba reclamando, es cómo puede la administración civil privar de libertad a una persona que no ha cometido un delito. Y dije, no es la administración civil. La administración civil le impone una sanción porque está incumpliendo por la vía de extranjería una normativa, ¿no?, administrativa. Pero quien autoriza el internamiento, es decir, quien priva de libertad, es un juez de lo penal. Bueno, ahí ya, claro, mezclaron también órdenes jurídicos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se quiere trasladar otra vez el mensaje de la inmigración es delincuencia, ¿vale? Entonces así ya, pues si uno no sabe muy bien de qué estamos hablando, pues si te ha metido en un CIE un juez de lo penal, algo habrá hecho, ¿no? Vale. Bueno, la estrategia gubernamental va cambiando, ¿no?, dependiendo de cuál sea la realidad. Llevan muchos años expulsando a muchas personas por estancia irregular, ¿no? Entonces ahora se está intentando expulsar bajo otras formas de expulsión a las personas que solo están por estancia irregular, y se está intentando tirar de, por ejemplo, personas que tengan antecedentes penales o policiales para que ingresen en los centros de internamiento de extranjeros. Así, cuando hablen de los centros de internamiento de extranjeros, pueden hablar de que hay un alto porcentaje de delincuentes dentro.
También he adjuntado un informe que habla de esto. Recuerdo la cifra de las mujeres. No llegaba al 6% las mujeres que están dentro de los centros de internamiento de extranjeros que tengan que ver algo con antecedentes penales o policiales, que por otra parte antecedentes penales o policiales los va a tener casi todo Dios que se manifieste dentro de poco si aprueban esta ley, y que no es tan difícil tenerlo, ¿vale? Y que si por ejemplo has venido en patera, te han podido acusar de patrón de patera y has podido estar cumpliendo una condena de 4 años. Y esto es un caso real. O si has vendido CD, también van a modificar o quieren modificar la ley de enjuiciamiento criminal.